Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sea con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Pues, hermanos y hermanas, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga de este tiempo un tiempo bendito, que nos reúna hoy para recordarlo en el bien, sí, que haga de este tiempo un tiempo que sea bendito, y así como nos reunimos para esta clase, ya Allah sea motivo para que nos reúna en el paraíso, pues ciertamente Allah, Él es el poderoso sobre todas las cosas. Hoy es la tercera clase acerca del libro El Árbol de la Fe del Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, que Allah tenga misericordia de él. Y pues antes que nada le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que estemos juntos con el hermano, el doctor Eduardo Esquinca, un hermano de nosotros que hoy falleció su mamá. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que la introduzca al paraíso, que sepamos de que de Allah somos y a Él volvemos, los seres, nuestros seres queridos, y cada uno de nosotros aquí está en esta vida solamente por un momento. Esta vida es un momento prestado que tenemos por Allah. Y ciertamente Allah en el Corán dice que los hombres, dice, los pondremos a prueba. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dice, con temor, وَالْجُوعِ, con hambre, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, dice, con pérdida de bienes, de bienes y de personas, ¿sí? وَثَمَرَاتٍ, de frutos. Dice, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dice, pero dale la buena a aquellos que son pacientes. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. O sea, aquellos que cuando les pasa un infortunio dicen de Allah somos y a Allah volvemos. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Dice, ellos tendrán misericordia de su Señor. Sí, y ellos son los que están guiados. Hermano Eduardo, estamos todos contigo. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite tus asuntos. Te mandamos un abrazo sincero. Sabemos la dificultad que estás pasando y le pido a Allah que haga tus asuntos lo más fácil, porque nosotros de veras que estamos contigo de corazón. Te mandamos un gran abrazo y has de saber que estamos contigo en estos momentos. En la clase pasada vimos un aya que decía: los creyentes son aquellos cuando se les es mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen. Cuando les son recitados sus versículos, les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. Son quienes realizan la oración, dan caridad, parte de lo que se les ha proveído. Esos son los verdaderos creyentes, que alcanzan grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Decíamos que Allah subhanahu wa ta'ala describía las características de los creyentes, era de que cuando se les mencionaba el nombre de Allah, sus corazones se estremecían, ¿sí? Cuando les eran recitados sus versículos, su fe aumentaba y se encomendaban a su Señor, ¿sí? Sus corazones se estremecían, su fe aumentaba y se encomiendan a su Señor. 3 características de los creyentes. Aquellos que establecían la oración, aquella gente que preserva su oración, la gente que da caridad, aquella gente que cuando da caridad no cree que esa caridad le quita, sino que esa caridad le aumenta. Nosotros como musulmanes debemos tener conciencia de que la caridad que nosotros damos no es de que estamos perdiendo, sino de que estamos
ganando de que todo eso que uno apoya, Alá no lo va a multiplicar, que Alá lo va a regresar y con mayor, depende de la intención que nosotros tengamos, pero el musulmán cuando uno da es por bien de uno mismo y no tener la creencia de que esa caridad que uno da se escapa, ¿no? Entonces, y esos son los verdaderos creyentes y se alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Habíamos dicho que había tres clases de creyentes: aquellos que eran los que competían por las buenas acciones, aquellos que eran los moderados y aquellos que eran los injustos consigo mismo. Uh-huh. eh, Habíamos visto que había diferencias en la fe, porque la fe sube y baja. Una prueba de esto será la haya. Y también habíamos visto que Allah subhanahu wa ta'ala relaciona, cuando hablaba de la fe, la relaciona con algún acto para que nosotros supiéramos de que la fe tiene que ver con las acciones. Bien, hoy vamos a seguir en un hadith auténtico, narrado o transmitido por Anas, que Allah con él, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tres asuntos que se encuentran en alguien que encontrará la dulzura de la fe, que Allah y su mensajero son más amados que cualquier otra cosa por él. Amar a una persona que no lo haga sino por Allah y detestar regresar a su religión, ¿sí? Como detestaría ser arrojado al fuego. Tres asuntos, ¿sí? Que si se encuentran en alguien, encontrará la dulzura de la fe. Que Allah y su mensajero sean más amados que cualquier otra cosa. Amar a una persona que no lo haga sino solo por Allah. Detestar regresar a su religión como detestaría ser arrojado al fuego. Ese es un hadith narrado por Bukhari y Muslim. Dice el Sheikh acerca de este hadith: recuerda el fundamento de la fe, que es amar a Allah y a su mensajero, no conformándose solamente con el amor en general, sino que lo adelante ante cualquier amor que pueda sentir por alguien más. También menciona lo que se deriva, que es querer y detestar por Allah. Así es como hará a los profetas, a los veraces, a los mártires, a los piadosos, debido a que ellos cumplieron con el amor hacia Allah y los escogió entre su creación. Recuerda aquello que lo contradice e invalida, que es detestar enormemente regresar a su religión como detestaría ser arrojado al fuego. O sea, a la religión que tenía antes de haber descubierto el Islam. Informa en este hadith que la fe es una dulzura en el corazón, que si la encuentra, ésta lo distraerá del amor a los placeres mundanales, de las pasiones personales, haciéndolo merecedor de una vida buena. Quien ame a Allah y a su mensajero tendrá una disposición natural al recordatorio de Allah, debido a que quien ama algo aumenta su recordatorio. Se esforzará en su seguimiento al mensajero, adelantando su lealtad ante toda palabra, pasión de sí mismo o deseo. Quien sea de esta manera tendrá un alma sosegada, preparada para obedecer. Su pecho habrá sido abierto hacia el Islam, pues estará sobre la luz de su Señor. Muchos de los creyentes no llegan a esta alta posición. Cada uno tendrá sus grados en la medida de lo que haya hecho, dice Allah en el Corán, en la Sura 6, ayah 132. Encontramos en Sahihain, en Bukhari y Muslim, un hadith de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: la fe consiste en más de 70 partes. La más alta es el dicho de no hay más divinidad salvo Allah. Lo más bajo de ella es quitar una piedra del camino, y el pudor es parte de la fe. Vamos a hablar acerca del hadith anterior. Decían, tres asuntos que se encuentran en alguien encontrará la dulzura de la fe. Los sabios, al mencionar este hadith, dicen que esto es una prueba de que la fe tiene sabor, de que la fe se siente, de que la fe es dulce,
de que quien lleva a cabo estas tres cosas, dice que Alá y su mensajero sean más amados que cualquier otra cosa, amar a una persona que no lo hace sino por Allah y detestar regresar a su religión como detestaría ser arrojado al fuego, probará la dulzura de la fe. Esto quiere decir que la fe tiene un sabor y ese sabor es dulce. Y qué gran bendición. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haya hecho de aquellas personas que han probado la dulzura de la fe. Porque realmente cuando uno tiene fe es algo bonito que debe sentir el cuerpo. Y como dijo aquí en el profeta sallallahu alaihi wasallam, es una dulzura. Es, hace que tú te sientas bien. Hace, por ejemplo, de que los corazones se estremezcan. Eso es la dulzura de la fe. El sentir eh, tu vida, sí, favorable, gracias a Dios, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, por esa fe que Allah te está dando, sentirte bien, sentir de que en lugar de que sea algún castigo, es un bien para ti, es un bien para tu vida, es un bien para tu familia. El estar contentos con esa fe que tienes, el estar satisfecho, el estar orgulloso, al compartirla con los demás, es algo tan bonito y es una dulzura que Allah dice que te estremece los corazones de los hombres porque tiene un sabor. Y ese sabor no la prueban sino estas personas que se encuentran en ellos esas tres cualidades, que quiera solamente por Allah, que ame más a Allah y a su mensajero que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y de regresar a la religión anterior. En el hadith de que dice la fe consiste en más de 70 partes y la más alta de ellas es el dicho que no hay más divinidad salvo Allah, ¿sí? Y en lo más bajo de ella es quitar la piedra en el camino. Dice, y el pudor es parte de la fe. Hay sabios que trataron de explicar estas 70 y tantas partes. Y en el libro no está, pero sí quien hace un comentario al libro pone una lista que dice, muchos sabios han enlistado estas partes por dedicación propia. O sea, muchos sabios se han dado a la tarea de tratar de investigar o de tratar de presentar a los musulmanes las 70 y tantas partes de la fe. En esta clase les voy a presentar una lista que los sabios dicen, uno de los sabios era Al-Qadi Iyad, que la tenga misericordia de él, coloca, si no hay un acuerdo mutuo sobre las ramificaciones, y él dice, tal vez la más cercana sea la de Ibn Hibban, si no me he encontrado con ella, sino que he resumido lo que recuerdo, porque se dividían estas ramas en las acciones del corazón, de las palabras y de las acciones del cuerpo. Bien, un sabio dividió estas ramas de la fe, trata de poner las 70 y tantas ramas de la fe, y se las voy a mencionar. Dividen las acciones, o sea, las cosas que hay, las cosas que hacen que uno tenga fe como musulmán, las dividen en tres: acciones del corazón, acciones de palabras y acciones del cuerpo. Cuando yo puse a leer las acciones del corazón, fíjense que ahorita les invito a pensar, ustedes pregúntense qué acciones de corazón conocen así de rápido, qué acciones podrían ustedes escribir que tenemos de corazón, qué acciones de corazón se puede decir que tenemos. Se las voy a mencionar. Dice, las acciones del corazón son las acciones de creencia. Les digo, esta es una lista, no es de que esta lista sea la única que existe y es la única válida, no. Esta lista es un esfuerzo de un sabio por poner las 70 y tantas partes de la fe. Pone como acciones del corazón, menciona 24 partes de la fe. La primera, obviamente, es el decir, la ilaha illallah, la fe en Allah.
¿sí? Que comprende la fe en su ser, en sus atributos, en su monoteísmo, que no hay nada semejante a Allah y que todo lo que no es Él es creado. Esto es lo más, en los hadices dice, la primera rama de la fe es el decir la ilaha illallah, el monoteísmo. Uh-huh. Después de las acciones del corazón que tienen que ver con las acciones de la creencia, lo segundo, la fe en los ángeles, tercero, los libros, los mensajeros, la predestinación, buena o mala, o sea, creer en ello. Cada parte de esta creencia es un acto de tu corazón que te da fe. Mientras tú conozcas más a los mensajeros, mientras tú conozcas más a Allah, tu fe va a subir. Mientras conozcas más a los ángeles en detalle, a los libros en detalle, a los mensajeros, todo esto de lo que estoy mencionando, mientras tú más lo conozcas a detalle, mientras más creas en él, la fe va a subir. ¿Sí? La fe en los ángeles, en los libros, en los mensajeros, la predestinación buena o mala, en el día final, que comprende la vida en la tumba, la resurrección, el retorno, la retribución, la balanza, el camino, el paraíso, el fuego, amar a Allah, la lealtad y el rechazo por él, el amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, honrarlo, que eso comprende seguir la sunna. O sea, el seguir la sunna y el amar al profeta es un acto de fe de tu corazón. La sinceridad, el arrepentimiento, el temor por Allah, la esperanza, agradecer, cumplir con las promesas, que lo haces tú de corazón, porque solamente tú sabes las promesas que tú has hecho. Y el que tú las cumplas es un acto de fe que está haciendo tu corazón. La paciencia está en algo que haces de corazón. En todas estas acciones son acciones que uno hace de corazón. La complacencia con tu destino es una parte de la fe. Si tú trabajas en estar de acuerdo con lo que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado, es una parte de tu fe. El que estés complacido con el destino que Allah te da. El encomendarte a Allah. El tener misericordia. La humildad comprende honrar al mayor y ser compasivo con el menor. Dejar la soberbia. Dejar la vanidad. Dejar la envidia. Dejar el odio y dejar el enojo. Fíjense, todas estas son acciones de corazón, que si uno las hace, su fe va a ser una fe que va a aumentar. Y fíjense cómo son muchas obras que nosotros a veces abandonamos, ¿sí? Es agradecer, por ejemplo. No somos agradecidos. No nos arrepentimos. ¿Dónde está la esperanza? El hacer las cosas con esperanza. El tratar de hacer, no ser pesimistas, sino tener esperanza en lo que, depositar la esperanza que tenemos en Allah. Tener paciencia, el complacernos con el destino que Allah tiene para nosotros, el ser misericordiosos, la envidia. ¿Cuánta envidia hay? ¿Por qué enojarnos con aquello que Allah ha destinado para otras personas que no nos toca a nosotros? Es dejar el odio y dejar el enojo. Hay acciones de palabras y estas te las colocan en 7. Pronunciar el monoteísmo, recitar el Corán, enseñar el conocimiento. Fíjense, las palabras es enseñar el conocimiento, aprender el conocimiento, hacer las súplicas, el recordatorio de Allah que comprende el pedir perdón, alejarse de lo permitido no necesario. Hay ocasiones de que uno puede hacer ciertas cosas que son lícitas, pero que esas cosas te van a quitar el tiempo.
El que uno se aleje de cosas banales y dedicarse a hacer otras cosas que te pueden dar mejor beneficio, eso es alejarse de lo permitido no necesario. O sea, la Subhanahu wa Ta'ala hace, no todo es prohibido, puede ser muchas cosas que son permitidas porque no son necesarias en tu vida. Entonces, el alejarse de ellas también puede subir parte de tu fe. Hasta aquí llevamos alrededor de 31 actos que explican las 70 y tantas partes de la fe. Ahora dice, las acciones del cuerpo comprende 38 asuntos. Las que son por sí mismas, las cuales son purificarse corporalmente y simbólicamente, que comprende alejarse de las impurezas. Por ejemplo, purificarse corporalmente es hacer la ablución. Y simbólicamente es cuando uno hace, por ejemplo, el tayammum, que es la purificación con tierra. Es una purificación simbólica. También, por ejemplo, el dar el testimonio de fe es una purificación del alma de lo impuro que es la idolatría, ¿no? Es una purificación simbólica del corazón. Cubrirse el aura. El que uno se cubra el aura, las partes del cuerpo que son necesarias cubrirse, son parte también de la fe. El no mostrar más allá de lo necesario es parte de la fe. Realizar la oración obligatoria y recomendable. Dar el zakat. Liberar a un esclavo. La caridad, que comprende dar de comer al necesitado y ser bueno con los invitados. El que tú seas bueno con los invitados va a subir tu fe. El dar de comer al necesitado, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, si alguien quiere que su corazón sea mejor, o sea, que su corazón sea más frágil, o de que dé suavidad a su corazón, dijo, o sea, que dé de comer a alguien y que pase su mano sobre la cabeza de un huérfano. O sea, de que sea pegado al huérfano y dar de comer. En el Islam dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, a quien conoces, a quien no conoces, el dar de comer. También en el Corán, por ejemplo, dice cuando explica acerca de los creyentes, sí, y ellos daban de comer, aún así con necesidad. ¿Sí? Y decían, decían, nosotros no les damos de comer excepto por la faz de Allah. El ayunar, lo obligatorio, lo recomendable. Realizar la peregrinación, el Hajj. Realizar la peregrinación mejor que la Umra. Circunvalar la Kaaba, el dar la circunvalación a la Kaaba. El itikaf, que es trasnochar en la mezquita en el tiempo de Ramadán. Buscar la noche del decreto. Todos estos actos son partes de la fe. Migrar para preservar la religión. Cumplir con los votos. Librarse de los juramentos. Cumplir con las expiaciones. Y aquí corresponde el seguimiento, que son 6. La castidad en el matrimonio. Establecer los derechos de los niños. La obediencia a los padres. Alejarse de la desobediencia. Educar a los hijos. Cuidar los lazos familiares. Seguir a los líderes. Ser compasivos con los cautivos. Dice, relacionado a lo general, ser un líder justo. Seguir al grupo. Obedecer a quien tenga autoridad. Remediar los conflictos. Comprende esto, refutar a las sectas desviadas y a los extremistas. Ayudar a la obediencia. Esto comprende invitar al bien y prohibir el mal. Establecer las penas en un país donde sea permitido y se lleve a cabo la legislación islámica, no en aquellos donde no. El esfuerzo en el camino de Allah. Pernoctar mientras se encuentra en el camino de Allah. Cumplir con un compromiso, la amana. El préstamo, el pagar el préstamo, el honrar al vecino. El buen trato, que comprende reunir el dinero de lo que es lícito. Gastar el dinero en lo que corresponde.
Comprende no ser avaro, ni tampoco malgastar el dinero, devolver el saludo, responder a quien estornuda, no perjudicar a los demás y alejarse de lo banal. Quitar el estorbo del camino. Y hasta aquí viene la última parte dice, estas son 70 y tantas partes de la fe, contemplando lo que comprende de ellas y Allah sabe más. Esto está en el libro de Al-Fatahul Bari, que es la explicación del libro de Bukhari. Fíjense, a mí se me hizo una lista muy bonita porque encierra prácticamente todo lo que el Islam invita. Es un resumen de lo que es la fe. Si uno hiciera todos estos actos de los que yo acabo de mencionar, como les había dicho, se dividen en las acciones del corazón, de las palabras y las acciones del cuerpo, es algo tan bonito que si uno lo llevara a cabo, imagínense qué bonita sería la vida de la gente, qué bonita sería la vida de la sociedad, mientras y cuando nosotros lleváramos a cabo todo esto, ¿no? Es una lista que yo creo cada uno de nosotros tendría que tener en su casa. Inshallah, pues cuando cuando termine de dar estas clases, se les va a otorgar el libro, inshallah, impreso. La traducción espero que pues esté terminada. Y es algo para mí que realmente me da, al estudiarlo, al ver esta lista, me gustó mucho. Se me hace que es una lista que es práctica para enseñársela, por ejemplo, a los niños, a la gente en general, para explicarles en resumen a qué es a lo que el Islam invita, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir con esto. Les digo, no forma parte del libro. Esto está dentro de la explicación de lo que es el libro, pero quería compartírselas porque se me hizo muy bonito. Vamos a seguir con lo que dice el libro. Dice, este hadith explícitamente nos dice que la fe comprende, o sea, el hadith de que la fe tiene 70 y tantas partes, si la más alta de ellas es el decir la ilaha illallah, ¿no? Lo más bajo de ella es quitar una piedra del camino y el pudor es parte de la fe. Aquí empieza el Sheikh a explicar ese hadith. Nos dice que la fe comprende la declaración de palabras, las acciones de los miembros del cuerpo, la creencia y la moral, el establecimiento de los derechos de Alá y mostrar bondad a la creación. Este hadith menciona la rama más elevada de la fe que constituye el fundamento y la raíz, la afirmación de que nadie tiene derecho a ser adorado excepto Alá, dicho con firmeza y sinceridad. Menciona la rama más baja, que es levantar un estorbo como huesos, espinas y otras cosas dañinas de camino. ¿Qué decir de obras más bondadosas? Se ha mencionado la modestia porque a través de ella se le da la vida a la fe. A través de ella el siervo se aleja de las acciones viles. A través de ella alcanza todas las buenas costumbres y buenos modales y Alá sabe mejor. Por lo tanto, estas ramas mencionadas en el hadith reúnen todos los requisitos de esta religión, tanto internas como externas. Este hadith también nos dice explícitamente que la fe aumenta y disminuye de acuerdo a la fortaleza de estas ramas. Es bien sabido que las personas tienen niveles de fe muy diferentes. Quien piense que la fe no aumenta ni disminuye, no se opone no solo a los textos, sino también es algo que se puede sentir, ¿no? Uno experimenta de que la fe aumenta o baja. Uno no puede decir de que la fe es algo que se mantiene constante, de que todos los días está en un nivel alto o en un nivel bajo. Siempre uno tiene una sensación de que si haces cosas buenas, pues tu fe va a aumentar. Si haces cosas malas, tu fe va a disminuir. Conforme la lista que yo les dije, si ustedes experimentan en hacer las cosas que les mencioné y el tratarlas de llevar a cabo, pues la fe va a aumentar. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó al Islam y la fe en el famoso hadith de Gabriel, donde Gabriel le preguntó acerca de la fe en la presencia de sus compañeros, a lo que él contestó, que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día y el decreto divino. En cuanto fue preguntado por el Islam, explicó como los 5 pilares. Esto se debe a que si menciona la fe junto con otra cosa, como en este caso el Islam,
La fe toma el significado específico de la creencia que están en el corazón y el Islam de las acciones rectas. Se refiere a las acciones externas. Sin embargo, cuando la fe se menciona únicamente, sin restricciones, entonces se refiere tanto a la creencia como a las acciones, porque abarca las dos. Sí, en otro hadith encontramos Sahihain, Anas, que la esté complacido con él, mencionó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de ustedes creerá verdaderamente hasta que yo sea más amado por él que su padre, hijo y toda la humanidad. Bien, aquí explicando lo que dice el Sheikh es lo siguiente. Si ustedes se fijan en el hadith del ángel Gabriel, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam es preguntado por el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le pregunta por el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam responde que el Islam son los 5 pilares. Y cuando le pregunta acerca de la fe, el ángel Gabriel, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam responde que la fe son los 6 pilares de la creencia. A lo que se refiere el Sheikh es de que como en este hadith está mencionado el Islam por una parte y consecuentemente después está mencionada la fe, el Islam abarca los actos externos y la fe los actos internos. O sea, de que si uno en un texto dice el Islam y la fe, específicamente el Islam es a las acciones externas. ¿Por qué? Por lo mencionado en este hadith. Y la fe es en cuanto a las acciones internas. Pero si uno solamente hablara del Islam solo y les dijera, el Islam consiste en hacer esto, estoy abarcando ahí al Islam, que es las acciones externas, y la fe dentro del Islam. Si yo hablo solamente de la fe, les digo, la fe consiste, y no hablo del Islam, ahí el Islam está dentro de la fe. O sea que cuando uno dice la fe sola, implica el Islam y lo que es la fe, las acciones externas e internas. Cuando yo digo el Islam solo y no menciono la palabra fe, implica las acciones externas e internas, o sea, implica también la fe. Y cuando los hablo juntos, cuando digo el Islam y la fe, hay una separación entre ambos, de que el Islam significa las acciones externas y la fe las acciones internas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de ustedes creerá hasta que yo sea más amado por él que su padre, hijo y toda la humanidad. Informó que si dos amores se encuentran en conflicto entre sí, se le da prioridad al amor de su mensajero. Esa persona es veraz en su fe. De lo contrario, tiene una fe deficiente, como dice el Altísimo. Pero no, juro por tu Señor que no creerán realmente hasta que te acepten como juez de sus disputas, y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Alá ha jurado que no se puede ser creyentes hasta que tomen como el mensajero como juez. No haya resistencia o aversión a su decisión dentro de sus corazones. Se sometan por completo a ella, y esto incluye su decisión con respecto a los fundamentos y ramas de esta religión. También está registrado en Bukhari Muslim de Anas, que la esté complacido de él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de ustedes creerá hasta que no quiera para su hermano lo que quiera para sí mismo. Bien, acerca del hadith dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: ninguno de ustedes creerá hasta que yo sea más amado para ustedes que su padre, sus hijos y toda la humanidad. Al-Qurtubi dijo: este hadith, a pesar de su brevedad, menciona todas las diferentes categorías de amor, que son: 1. El amor que emana de respeto y el honor, como el amor a los padres, eruditos y otras personas nobles. 2. El amor que emana de la misericordia y la compasión, como el amor por un niño. 3. El amor que emana de aquellos que comparten las mismas características generales y que uno aprecia como el resto de la humanidad, que es el amor al mensajero de Allah. Sin duda alguna debe ser mayor a cualquiera de ellos. Esto es porque Allah le ha otorgado a él una perfección otorgada a nadie más de la misma especie. Lo ha honrado sobre el resto de la humanidad debido a las excelentes cualidades que le otorgó, tanto interna como externamente, sus nobles modales, cualidades y virtudes. Pero si uno se pregunta por qué uno debe de amar más al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a nuestros propios padres, hijos, y que cualquier otra cosa, obviamente primero es el amor ante Allah.
Si se fijan, es porque a través a través de él conocimos la revelación, conocimos lo que es el Corán, a través de él, que es a quien se le revela el Corán. Es quien nos enseña que es el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en vida, aquí nosotros teníamos que tener los mejores modales. A quién merecía nuestra mejor compañía, y él dijo, tu madre. En el Islam nosotros, como musulmanes, sabemos que el mejor trato que debemos de tener en esta vida es hacia nuestros padres. Aunque dice que nosotros le amamos más al profeta, el profeta sallallahu alaihi wasallam es alguien que ya no está aquí, que dejó su conocimiento y que realmente con las personas con las que convivimos diariamente, a quien nos debemos de enfocar más, no es al estar todo el día pidiendo por el profeta o estar mencionando al profeta sallallahu alaihi wasallam, no. Es el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó de que nuestra esposa tenía derechos, de que nuestros padres tienen derechos, nuestros hijos tenían derechos, la sociedad con la que vivimos alrededor tenían derechos. Entonces, el amar más al profeta y eso implica el dar seguimiento y el corroborar lo que es el testimonio, decir de que doy testimonio de que Mohammed es un mensajero, es como dicen, es aceptar lo que transmitió del pasado, del presente, del futuro, ¿sí? Dar veracidad a lo que él decía, es seguir su ejemplo. Y si uno se fija, es de que el profeta enseña a que nosotros amemos más a estas personas de las que él dice que uno ame más al profeta que a ellos mismos. Pero el mismo profeta nos dice, ustedes me deben de amar más a mí más que a sus padres, que a sus hijos y en general. Pero el mismo profeta nos dice, y a los mejores con los que ustedes deben de tener trato en esta vida son con sus padres. O sea, aunque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que uno debe de amar más al profeta que cualquier otra cosa, él mismo es el que nos dice, y ustedes deben de tratar mejor a sus padres. Es el mismo que dijo a su compañero, y la persona que más derecho en esta vida tiene a tu mejor compañía está a tu madre. ¿Sí? A la esposa le dijo, en este caso, de la mujer, por ejemplo, el trato que debe tener con su esposo. ¿Sí? Como el profeta sallallahu alaihi wasallam era misericordioso con los hijos. Sí, que con su hija Fátima, por ejemplo, que llegaba y le daba un beso en la cabeza a su hija. Entonces, el profeta dice, sí, yo voy a ser lo más amado para ustedes, pero de la misma manera nos enseña, y lo debemos de amar como tal porque la fe es enseñada a través de él, y todos estos actos de bondad, todo lo que son estos actos que hace que uno tenga éxito en esta vida como la otra que es el Islam, son enseñados a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y la misericordia de Allah sea con él. Y es un ejemplo para la humanidad. Allah en el Corán dice, "Innaka ala khuluqin azim", dice, ciertamente tú estás sobre los modales grandiosos, ¿no? Es un ejemplo, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo su última peregrinación a la Meca, tenía 110,000 personas que atestiguaban con él de su profecía, de que él era el mensajero. Entonces, pues uno al adentrarse sobre quién era Mohammed, la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, va a encontrar de que hay muchísimas razones por las cuales le agradecemos de que el Islam haya llegado a nosotros. Sí, Allah lo envió como su mensajero para que prevaleciera, dice el Islam, dice dice Huwa arsala rasula bidinil haq, dice Allah en el Corán, él es el que envió su mensajero con esta práctica de adoración, ¿no? Entonces, Wamar Sanaka y la Rahmat, no te enviamos sino como misericordia para los mundos. Y realmente el amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam es algo que tenemos que influir en nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a amar más al profeta sino conociéndolo, ¿no? Entonces, eh, pues le pido a la Subhanahu wa Ta'ala que nos haga amar lo que Alá amaba, detestar lo que Alá detesta, que nos conduzca hacia la sinceridad
que nos aleje de la hipocresía, que nuestros actos sean actos de bondad, porque el Islam invita a la bondad, a ser bueno con tus parientes, al ser bueno con tus padres, con la sociedad. Y nos invita a tener buenas palabras, buenas acciones. Le pido a la Subhanahu wa Ta'ala pues de que nos siga dando fuerzas para terminar, inshallah, este libro. Nos vamos a ver en la clase que viene y pues que nos beneficie estas palabras que escuchamos hoy, así como le pido a la Subhanahu wa Ta'ala que beneficie a la gente que escuche esto después de hoy y que haga subir nuestra fe. Recuerden que todo esto que mencionamos es para que uno lo ponga en práctica, porque si uno no lo pone en práctica, entonces la fe o sube o baja. Mientras uno más haga, su fe va a subir. Mientras uno más deje de hacer, su fe va a bajar. Entonces, y eso es como lo hemos dicho y lo hemos visto en este libro, la experiencia habla por sí sola, ¿no? Entonces, pues que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Y pues muchas gracias, hermanos, por estar en esta clase y que Allah los bendiga, que descansen en esta noche. Y a todos aquellos que no pude saludar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.